¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder.
Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Por supuesto, hoy es un día en el que puede haber novedades con la CGT, el gobierno y los empresarios. Si se reúnen o no, vamos a ver. El gobierno convocó, pero hay paro del neumático también. La crisis industrial, las suspensiones en Acindar que comentábamos ayer. Puede haber paro de trenes este miércoles. Los estatales, que están también en lucha, finalmente hicieron sus exámenes y están todos aprobados. Al final, el examen de Sturzenegger... eran todos idóneos. Sí, casi el 100% de los trabajadores del Estado probaron ser idóneos. Mientras Milei celebra los brotes verdes, y hay una fiesta financiera por estas horas en la Argentina, un festival financiero que vamos a repasar también. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Hay olor a podrido en la Argentina de Milei. El jefe de los recaudadores de impuestos, sí, está sospechado de evadir impuestos. No, bueno, pará. ¿Cómo? El recién nombrado por Milei a cargo de la Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez, está vinculado a sociedades extranjeras que compraron 3 departamentos en Miami por $2 millones. Pero además del titular de la DGI, otro funcionario del gobierno está involucrado en la trama que investiga la compra de propiedades en Estados Unidos, también a través de sociedades radicadas en el exterior. Se trata de Juan Paso, el nuevo titular del ARCA, la ex AFIP, socio y mano derecha del ministro de Economía Toto Caputo. Pero el caso, además, se vincula con el de Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, socio de Milei en el Congreso, más importante para aprobar leyes del oficialismo que los propios diputados libertarios. Sí, claro. Ritondo enfrenta una denuncia judicial que involucra a su esposa, Romina Aldana Diago, y su presunta conexión con sociedades offshore que habrían adquirido propiedades también en Miami y el sur de Florida por más de $2,5 millones. Esto sumado al caso del senador Cuadra, expulsado del Senado luego de ser atrapado con $200,000 sin declarar en la triple frontera a la 1 de la mañana. Por lo tanto, de mínima, Milei y compañía están con algunos problemas de casting. Algunos problemas de casting a la hora de elegir funcionarios. O tal vez en realidad solo les molesta la corrupción cuando es ajena. O en realidad están poniendo al frente de sectores sensibles, como por ejemplo controlar quién evade impuestos, a gente que sabe de evadir impuestos, porque es la Argentina que Milei elogia. Son los héroes, los evasores de impuestos, tal como él mismo en algún momento los definió. Hasta de Al Capone. Venimos de un blanqueo brutal, ¿no? De $15,000 millones que estaban afuera de Argentina y entraron sin pedirle ningún papel a nadie, y en definitiva parece ser un poco la lógica de Milei, ¿no? El que va de impuestos, el que no le paga al Estado, es un héroe. El tema es cómo le pedís después al resto de los ciudadanos argentinos que vayan y paguen impuestos cuando el que está a cargo de cobrarlos los evade. Pero no será como la seguridad informática que ponen a los hackers, que después como que son recuperados y los ponen a luchar contra los hackers. Me suena que es más bien para favorecer a los hackers. Es para favorecer el hackeo, ¿no? Me da la sensación. Tenés que tener un cierto nivel, ¿no? Por supuesto, si sos un pichichi. No, vos no podés evadir. De Aldo Bonzi. ¿Qué vas a evadir? Si lo único que haces es comprar leche y pagar el 21% del IVA. Si de pedo tenés plata en Mercado Pago para ir a la verdulería, ¿vas a evadir qué? En definitiva, son novedades en las últimas horas, todas juntas, que indican que hay olor a podrido en el gobierno libertario. Pero repasemos las últimas novedades. Según un artículo de Hugo Alconada Mon en La Nación, el jefe de la Dirección General Impositiva, Andrés Edgardo Vázquez, compró inmuebles en Estados Unidos por más de $2 millones que nunca consignó ni las sociedades ni los inmuebles en las declaraciones juradas que tienen que ser frente a la Oficina Anticorrupción. Las operaciones de compra se realizaron en 2013 y 2015 a través de sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, que es como decir, ya, ¿qué haces en Panamá si no es evadir impuestos? Así lo explica Alconada Mon en TN. Lo que vamos a decir es que el nuevo titular de la DGI, designado por hace muy poquito, llamado Andrés Edgardo Vázquez, recurrió a un entramado offshore que
que incluye 3 sociedades en paraísos fiscales para esconderse a sí mismo y a través de ese entramado offshore poder comprar activos en los Estados Unidos. Hablamos de al menos 3 departamentos por al menos $2 millones, y que toda esta estructura, tanto las sociedades offshore como los departamentos que compró en Estados Unidos, no lo informó ante la Oficina Anticorrupción, como debe todo funcionario público que cada año tiene que presentar una declaración jurada de bienes, y a su vez no sabemos si lo declaró o no ante la AFIP. Nosotros, antes de publicar, habilitando el derecho a réplica, le mandamos un listado de preguntas. Usted es el dueño de esta sociedad offshore, de esta otra sociedad offshore, estas son sus hijas, esta es su mujer, estos inmuebles son suyos. ¿Lo declaró ante la OA? ¿Lo declaró ante la AFIP? Jamás contestó. Con lo cual podemos estar ante la situación hoy de el jefe máximo de los cazadores de evasores que evade. Sí, por ahí está, Halcón Adamón con, bueno, anoche en TN, con Morales Solá. Hay algo también, hay que decir entre paréntesis, un enfrentamiento muy especial entre el dueño del diario La Nación y el gobierno de Milei, ¿no? Sí. También eso sucede en paralelo, ¿no? Pero bueno, la información está. Y lo cierto es que, además del titular de la DGI, Andrés Vázquez, hay otro funcionario del gobierno que está involucrado en una trama que investiga la compra de propiedades en Estados Unidos a través de sociedades radicadas en el exterior. Se trata del nuevo titular del Arca, Juan Paso, muy cercano a Luis Caputo, relacionado en el capítulo que tiene como protagonista también central al diputado Cristian Ritondo y a su esposa Romina Diago. Van a ir viendo cómo los eslabones van conectando. Juan Paso es el funcionario que Javier Milei acaba de poner al frente del Arca, y según reseñó el sitio Letra P en una nota reciente, tiene varias denuncias en la justicia. Francisco Basualdo en Letra P enumera cuáles son las denuncias contra Juan Paso, que es el funcionario que era el segundo de Toto Caputo en economía, socio de Toto Caputo, que ya es mucho decir. Sí, ya, eso te define. Socio de Toto Caputo. Eso te define. Un montón. Y es ahora el nuevo titular del Arca, la ex AFIP. Bueno, se trata de un funcionario con una larga lista de sospechas, investigaciones y denuncias por falta de transparencia en sus cuentas. Antes de convertirse en operador todoterreno, ocupó un lugar preponderante en Las Blondas, la compañía que explota las marcas Rapsodia, Punto Cruz, Caro Cuore, Baby Cotton, etc. Un empresario. Paso es una de las pocas personas que acompañó a Caputo cuando fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Desde hace 15 años, el abogado comparte vínculos familiares, laborales y económicos con el ministro y se transformó en su operador principal en la política y los negocios. Y ahora está al frente de la ex AFIP, ¿no? El caso de Paso se vincula con el de Ritondo. Según la investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, una información que acaba de publicar la semana pasada el diario AR, la sociedad, es espectacular el nombre, todo junto, Go for More, es Go for More. Sí, vamos por más. Vamos por más. Sí, que no ni no, Paso, si la vamos a hacer, lo hacemos grande. Pero le ponen todo junto y por la ley es Go for More. Go for More. Sí. Ah, ok. Ah, ya entendí. Sí. Picarones. Bueno, la sociedad Go for More de Diago, la esposa de Ritondo, le compró a Paso un departamento en Harbor House. Le compró a Harbor House, una sociedad de Paso, un departamento. Entonces empieza a vincularse una cosa con la otra. Ritondo le compró un departamento a Paso. La esposa de Ritondo le compró un departamento a Paso. En realidad vamos a decir las cosas así. La sociedad, a nombre de la esposa de Ritondo, le compró un departamento a la sociedad a nombre de Paso, el nuevo funcionario del gobierno, investigado por su participación en sociedades en el exterior. Fue el 14 de marzo de 2013 cuando adquirió una propiedad ubicada en Collins Avenue, en Miami Beach. Sí. La operación, según... Avenida Collins, chicos, es la más importante. Exacto. Según planean los investigadores, la operación se hizo por $580.000. Ese departamento, según la información publicada por el diario AR, una investigación de la periodista Emilia Delfino, fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en $650.000, cuando Diago, la esposa de Ritondo, constituyó un fideicomiso y abrió otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas como manera de resguardo de una propiedad en Florida valuada en ese valor. Una ingeniería financiera es espectacular, admirable. ¿Cómo tenés que saber? No, hay especialistas. Hay gente que se dedica a eso. Claro. Bueno, el titular del Arca.
O una ingeniería financiera que si vos juntaste, ponerle que tu sueño como trabajador es comprarte tu departamentito en Miami. Suponete, sí, claro. y juntaste pesito por pesito, no averiguás todo eso, cómo comprarlo a través de un offshore y no sé qué. No me parece que sea el método, ¿no? Bueno, el caso de Ritondo es muy particular porque es uno de los personajes políticos de hoy en el entramado de relaciones entre el oficialismo y la oposición clave, ¿no? Ritondo es jefe del bloque PRO en diputados, pero la verdad que fue principalmente el encargado en diputados de que se aprueben las leyes del oficialismo. Tal cual. Porque entre que la defienda Ritondo y que la defienda Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, y la verdad te convenía que lo defienda Ritondo, con mucha más experiencia, más vínculos y demás. Y en definitiva, es un caso muy sensible por estas horas. Para el PRO, que venía de pedir ficha limpia en el Congreso, para Milei, que se le acumulan socios con números que no cierran, y en los últimos días se reunió al PRO, el viernes, habló María Eugenia Vidal sobre la situación de Cristian Ritondo, dijo que el PRO va a dar explicaciones y mostrar papeles para que resuelva la justicia, y que con Ritondo hay solo una denuncia, dijo Vidal. El camino, y lamentablemente ayer el Senado no tomó el camino del debido proceso. ¿Y con Ritondo entonces qué habría que hacer? Digo, porque también está denunciado penalmente por lavado de activos. En principio lo que hay es solo una denuncia, ni siquiera hay una imputación, y se va a hacer lo que ha hecho el PRO siempre. Ante cada denuncia judicial, presentarnos, dar las explicaciones, mostrar todos los papeles que haya que mostrar, y la justicia resolverá como es lo que corresponde. En esta instancia, donde ni siquiera hay una imputación, no hay nada que definir. Y claro, que va a decir Vidal que tiene un departamento en Recoleta. Que todavía no puedo explicar cómo se lo compró. Que también le cuesta explicarlo y afloja de papeles, ¿no? Sí, al día de hoy. No se sabe cómo se compró ese departamento. Bueno, Cristian Ritondo, en definitiva, luego de la investigación y la publicación del diario AR, enfrenta ahora una denuncia judicial que involucra a su esposa, Romina Aldana Diago, y su presunta conexión, entonces, con sociedades offshore que habrían utilizado para comprar propiedades en Miami, en el sur de Florida, todo por más de $2,5 millones. La denuncia fue presentada por el abogado Jeremías Rodríguez y recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Eduardo Tayano. Es decir, ya hay, entonces, una denuncia formalmente presentada en la justicia luego de la investigación publicada por la periodista Emilia Delfino. Ahora, todo este olor a podrido se suma a una serie de hechos, algunos más escandalosos, otros menos, unos más conocidos, otros menos. El caso de Cuadra. Cuadra se apoya ahora en los dichos de Milei para pedir que se anule su expulsión del Senado. Toma las declaraciones de Milei, que dijo que la sesión no fue válida porque estaba Villarroel a cargo del Ejecutivo y entonces no podía también estar a cargo del Senado. Y entonces los abogados de Cuadra argumentan que con Milei en el exterior se incurre en un acto inconstitucional y que entonces su expulsión del Senado es irregular. Entonces, ¿cuál es la defensa de Cuadra? La que dijo Javier Milei con Majul el viernes desde Italia. Agarran los abogados de Cuadra el argumento de Milei en la radio y dicen, y sí, mira, acá hay el presidente dice que es irregular, por lo tanto para nosotros, abogados de este chanta, también es irregular. Pero escuchen a Milei. 12:30. En conferencia de prensa. Exacto, que además eso fue diseminado por todos los medios. No solo eso, sino que cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a la doctora Villarroel insistentemente, y como no le contestaba, le escribieron a la secretaria de la doctora Villarroel, quien tampoco contestó, pero en realidad habían sido notificados el día martes, digamos que ¿por qué no se puede hacer lo que hizo la doctora Villarroel? Argentina tiene un sistema republicano de gobierno, que es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Poder Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo ni viceversa, y lo mismo pasa, digamos, con el Judicial, ¿no? O sea, tiene que ser independiente, porque así funciona el sistema de contrapesos. ¿Qué pasa? En el momento que yo entro de viaje, automáticamente, digamos, se produce la cefalía, sí, vía transitoria, pero es una cefalía. Entonces queda a cargo del Ejecutivo el vicepresidente, o sea, en este caso, la vicepresidente. ¿Y? Bueno, no, seguía después la parte siguiente, pero lo que explica ahí Milei es que, bueno, como él no estaba a cargo del Ejecutivo, la que tenía que estar a cargo era Villarroel, y que por lo tanto la sesión es inválida. Es el principio de revelación, ¿no? Claro. Tenés a Milei de repente con un ataque de republicanismo total, defendiendo a Cuadra,
atrapado en la frontera con 200 lucas verdes sin declarar a la 1 de la mañana. ¿Qué estaba? Además, esto que no es menor, estaba en Italia. O sea, hizo un alto en su gira italiana para hablar con esta gente. Lo que es extraordinario es que ahora los abogados de Cuéllar toman el argumento de Milei para decir, ven, caramba, es inconstitucional la expulsión de Cuéllar. Bueno, todo esto configura un escenario raro de episodios que han sucedido en los últimos días y semanas que hablan de que empieza a oler a podrido un gobierno que venía, más allá del verso ya verificado que era un verso, a luchar contra la casta, ¿no? Y termina posiblemente con hechos que luego no tengan demasiada repercusión o no pase demasiado, no le ponemos demasiada expectativa a que haya algún tipo de consecuencia judicial. Hemos tenido presidentes con sociedades offshore, ¿no?, que aparecieron en los Pandora Papers, en los Panama Papers, etcétera, pero empieza a configurarse ahí un escenario de olor a podrido en el gobierno de Milei. A 2 semanas del escándalo del senador Cuéllar, la pregunta que a mí más me resuena es ¿por qué lo sigue defendiendo Milei? Ahora pidieron la extradición de Cuéllar y su secretaria desde el juzgado de San Isidro de la jueza Arroyo Salgado, pero desde la Casa Rosada insisten en que fue inválida la sesión en la cual lo expulsó el Senado a este tipo que apareció en la triple frontera intentando cruzar a Ciudad del Este por 6ª vez en el año con su secretaria en una 4x4 con una mochila llena de dólares que no había declarado. En la mochila tenía 211 lucas verdes, el tipo en su declaración jurada declara un patrimonio de 5 millones de pesos, o sea, $5.000 en total, y además tenía, ahora se sabe, porque lo verificó la justicia, varios departamentos sin declarar en Entre Ríos, propiedad de una empresa, Betail, que compartía, entre otros, con esa secretaria, que supuestamente también tiene vínculos con empresas en Paraguay. Eso dijo al menos al presentarse en las inspecciones del lado paraguayo. ¿Por qué el gobierno insiste en cuidarlo a Cuéllar? Me parece que una respuesta está en la Navidad privatizadora que estamos a punto de vivir. Hay una ola de privatizaciones en marcha que están pasando bastante debajo del radar porque no tienen las tapas de los diarios, no tienen los principales portales noticias en su home sobre esto, no se habla tanto en los medios orales, audiovisuales tampoco, pero está pasando. Está, por ejemplo, en danza la privatización de AISA, que el fin de semana, en una nota en La Nación, detalló Alejo Maxit, el presidente de AISA, que dijo que además AISA se va a privatizar de una manera que sea lo más irreversible posible. Estamos hablando, en el caso de la empresa de agua y saneamientos del área metropolitana, de una empresa que ya estuvo en manos privadas y que fue un desastre en manos privadas, porque Lyonès des Eaux, que era la empresa francesa que en su momento administró Aguas Argentinas, no invertía en estirar las redes cloacales, ni las de saneamiento, ni las de agua potable, no invertía en mantener las redes que había heredado de obras sanitarias de la nación, y tenía en la expansión de la mancha urbana del área metropolitana un gran problema, una crisis tremenda, justamente por no darle servicios a los lugares en los cuales empezaba a instalarse la población que se radicó en countries, que se radicó en barrios privados y demás. ¿Qué más dijo Maxit cuando habló de la privatización de AISA? Que está en la ley Bases. Y ahí está el rol clave de Cuéllar en esta historia. ¿Por qué por qué lo sostienen a Cuéllar? Porque si Cuéllar empieza a revelar la trama detrás de cómo se aprobó la ley Bases se puede caer. Y si se cae la ley Bases, se cae también, por ejemplo, la privatización de Transener, que anunció el viernes, yo les conté porque vine de ese almuerzo, Daniel González, el secretario coordinador de Energía y Minería, el viceministro para Energía y Minería de Toto Caputo, que anunció que va a vender el Estado la mitad que tiene de las acciones en la principal transportadora de energía del país. Transener es eso,
tiene una mega planta transformadora acá en el área metropolitana de Buenos Aires, pero maneja la red troncal de alta tensión más importante de la Argentina. ¿Qué dijo González el viernes al anunciar esto? Hay que dejar de intervenir y que el Estado no compita con el sector privado. Hay que avanzar en un modelo donde el Estado deje de cumplir roles de empresario y se promueva la participación privada en sectores estratégicos. Casi un revival de aquella frase de Dromi, el ministro privatizador de Menem, que falleció hace poquito y que dijo, con un fallido épico, nada de lo que deba permanecer en manos del Estado permanecerá, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Todavía no está claro quién se va a quedar con el 50% de Transener, pero seguro va a haber varios interesados. Hay algunos que son amigos de Santiago Caputo incluso, como Juan y Patricio Neus. Ellos ya tienen una distribuidora eléctrica en Río Negro, Edersa, y tranquilamente se pueden postular para quedarse con Transener luego de haber financiado la Fundación Faro. Fueron de los empresarios que fueron ahí a esa gala donde Agustín Laje habló de correr a los zurdos, de perseguir a los gays, bueno, todo su libreto ultraderechista. Pusieron las 25 lucas verdes que había que poner para sentarse ahí y ahora se pueden quedar con un negocio. Hay otros candidatos, puede ser Central Puerto del grupo Bember, puede ser MSU de los Uribe Larrea, en fin, no es la única tampoco la de Transener en el área energética y tecnológica. Ayer, por ejemplo, se terminó de cerrar la compulsa para definir quién se queda con IMPSA. IMPSA es una tecnológica metalúrgica mendocina, históricamente la manejó la familia Pescarmona, que entró a hacer negocios con Venezuela, me acuerdo al principio del kirchnerismo, y después quebró, no le pagaron. A IMPSA, para evitar que quiebre, el gobierno de Alberto Fernández la rescató con fondos públicos y la puso a laburar, la puso a hacer proyectos importantes de infraestructura. Y ahora se la van a vender a los yanquis, se la van a vender por 26 palos verdes a Arc Energy. Y esta, dice el gobierno orgulloso, va a ser su primera privatización. ¿Vale la pena por 26 palos verdes deshacerse de una fábrica estratégica que hace turbinas, que hace recipientes de presión para los reactores nucleares que podemos llegar a exportar, que hizo los puentes grúa que hay en la mayoría de las instalaciones nucleares de la Argentina? Destaco lo nuclear porque el propio Milei la semana pasada habló de exportar reactores. Habló de INVAP, de una empresa que dijo es privada, pero en realidad es estatal, es rionegrina y trabaja junto con la CONEA, que es estatal nacional, y con la Universidad del Comahue, que es una universidad autónoma que funciona en Neuquén. Y la verdad que INVAP, que encierra la única posibilidad de hacer realidad ese sueño nuclear argentino, el de exportar reactores, le encargó a IMPSA varias de las tareas clave que se realizan en Bariloche, ahí donde tiene sus instalaciones, que hace poco conocí. Los generadores de vapor de Embalse, la central nuclear cordobesa, cuando se le extendió la vida útil, también se hicieron en IMPSA. Entonces están privatizando cosas a cambio de muy poca guita, gracias a la ley Bases, esa que votó Cuadra, esa en la que fue clave el voto de Cuadra, y me da la sensación, por eso lo cuidan al senador que asumió con el peronismo, que el peronismo no se puede hacer el boludo tampoco de esto, pero que trabajó claramente para la ultraderecha durante todo este año. ¿Seguirá haciendo cosas para el sector nuclear IMPSA en manos de los yanquis de Arc Energy? Porque los yanquis históricamente no quisieron que Argentina tenga industria nuclear. Bueno, hay más, porque también están a punto de concesionar 2.700 kilómetros de rutas. Hay en este momento 6.500 kilómetros de rutas concesionadas, pero van a llegar a 9.000 y pico, o sea, una cuarta parte de la red federal de caminos, perdón. En ese modelo de concesión lo que van a hacer es entregarle a los que aparezcan como concesionarios condiciones que hasta ahora nunca obtuvo nadie, muy ventajosas, igual que hizo Dietrich en su momento con Macri para los ex socios de Macri en las autopistas de El Sol y Oeste, o sea, lo que acá llamamos las autopistas del Curro, que terminó después de una investigación periodística de nuestro equipo en C5N en una
causa judicial. En esa causa estuvieron procesados Dietrich y Guasel, fue un escándalo, hubo denuncias de Margarita Stolbizer también. Bueno, lo que van a hacer ahora con las rutas es más escandaloso todavía. Y lo va a hacer un grupo de riojanos que llegó al gobierno de la mano de Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, de Karina Milei. Es un esquema de concesión, como digo, que les permite, por ejemplo, disponer de todas las zonas de camino, los 30 metros a uno y otro lado de la ruta que sirven para poner estaciones de servicio, paradores, todo eso va a ir para el concesionario y lo va a poder explotar, además de no pagarle canon al Estado. Bueno, esta Navidad privatizadora, que también tiene otros episodios, mencioné simplemente los más importantes: AISA, IMSA, Transener, las rutas. Es una Navidad privatizadora que no sería posible sin el auspicio de esa mano levantada clave de Cuéllar en aquella sesión de junio del Senado, donde terminó de aprobarse la ley bases. Es para mí la explicación más plausible, más razonable de por qué Milei, a 2 semanas del escándalo, lo sigue blindando a Cuéllar y sigue intentando que ese ya ex senador a esta altura no solo no sea juzgado, sino que además vuelva al cuerpo. Nos saca la inversión. Ahora, Milei decía que se iba a cortar la mano, no sé qué se iba a cortar más y que hacía un impuesto. Y bueno, le subió el impuesto a 1 millón de trabajadores y le sacó el remedio a los jubilados. Ese es el gobierno de Milei, que ustedes defienden con el silencio y con la inoperancia. Y ahora vienen a querer justificar un senador que es tomado infragante y dice no, porque era del kirchnerismo, era del Partido Justicialista. ¿Y ustedes quieren la banca? Sí. Queremos la banca que nos robaron. Por plata nos robaron la banca. Queremos las bancas que nos robaron por plata. Acusado por contrabando agravado. Tienen un presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas offshore, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos, que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No tienen autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore en los paraísos fiscales. Son el único gobierno del mundo que tienen la plata en el exterior suministro. Son el único gobierno del mundo que tienen un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. La economía se está recuperando. Hay más de 10.000, 12.000 millones de... La gente que no come. Bueno, pero fíjate la pobreza. Recibimos un país con una pobreza del 57%. Ya la bajamos al 46%. Pero hay mucha gente quejosa, mucha gente que se queja. Pero lógico, pero no vamos a resolver todos los problemas de la noche a la mañana. Pero fíjate cómo han crecido
Los salarios reales. Los despedidos, ahí tiene que poner el acento mucho. Pero vos fíjate, la gente que está sin trabajo. Bueno, vamos a poner el acento, vamos a seguir el consejo de Mirta y vamos a hacer foco justamente e ir al hueso en este tema, el tema de los despidos. La gente está quedando sin trabajo. Lo que veíamos recién es el intercambio que Mirta Legrand tuvo en su mesa de fin de semana con el ministro de Defensa Petri. Y en ese intercambio surgió, y coincido con Mirta, para mí el tema central de este primer año de gobierno de Milei, donde se están asentando las bases de un desastre social de altísima magnitud. Suspensiones en Asindar, noticia del fin de semana, se anunciaron 700 suspensiones, los empleados recibieron la noticia por WhatsApp. Las causas que esgrimió la empresa: paralización de la obra pública, caída de la construcción y la competencia con productos chinos. Para la empresa entonces, las políticas públicas, las políticas de gobierno, son las responsables de esta nueva tanda de suspensiones. La del WhatsApp es toda de ellos, ¿no? La crueldad de anunciar las suspensiones por un mecanismo tan despersonalizado, tan poco empático, es toda de la empresa. Granja Tres Arroyos está en procedimiento preventivo de crisis. También 700 puestos de trabajos amenazados en plantas de Seiza, Esteban Echeverría, Capitán Sarmiento y Pilar. Es una empresa productora de alimentos. Cerró una planta de cosméticos en San Fernando, la planta de cosméticos Natura. 278 trabajadores quedaron desempleados. Todo esto ocurrió en lo que va del mes, en 16 días de diciembre. La fábrica textil Fabrisur anunció el cierre de sus operaciones. Tiene su planta en Tierra del Fuego. Anunció que para marzo del 2025 100 empleados serán despedidos o trasladados. Las razones que esgrimió la empresa para el cierre: caída del consumo, costos del traslado y quita de beneficios del gobierno al sector textil. El sector textil es particularmente dañado por la política del gobierno. Lleva 9 meses consecutivos de caída, de recesión, la actividad. Está un 19% por debajo del año pasado. Las ventas se redujeron un 20%. En el sector textil hay despidos y cierres de plantas, tanto de alto volumen de producción como pymes, que es el grueso de la producción textil. Ustedes dirán, bueno, venían cobrando carísimo productos, prendas que en el exterior se consiguen más barato, la apertura de importaciones permite la competencia, todo el cuento que, bueno, en parte se basa en hechos ciertos. La industria textil tiene este comportamiento de cazar, de pescar en la pecera cada vez que le dan algún beneficio, alguna protección por el lado del cierre de importaciones o el encarecimiento de las importaciones vía arancelaria. Es cierto que hay sectores empresarios en Argentina que tienen comportamientos abusivos, es verdad, lo venimos diciendo y denunciando de toda la vida. Ahora, quienes pagan las consecuencias de las políticas de gobierno no son los empresarios, que rápidamente reconvierten el negocio. Un empresario textil, un gran empresario textil, tiene la posibilidad casi de la noche a la mañana de cerrar la fábrica y convertirse en importador. Mantiene la cartera de comercialización y con eso se reconvierte al nuevo estado de cosas. No lo pueden hacer todos, hay mucha pyme que si no produce no vende porque no tiene una gran cantidad de comercios como clientes, sino que en general trabajan para clientes más acotados. Es decir, hay muchos que van a sufrir las consecuencias de esta política. Pero hay otros que se reconvierten de noche a la mañana. Los empresarios, sus trabajadores pagan el pato. Vamos a los números. La tasa de desempleo en lo que va del gobierno de Milei, cifras al segundo semestre, trepó al 7.6%. Esto implica un 1,4% o 1,4 puntos porcentuales de incremento de tasa de desempleo respecto al mismo periodo del 2023. En personas, estamos hablando casi de 1 millón de personas nuevas desempleadas.
que son nuevos desempleados, 1 millón de personas. Según un informe que se conoció este fin de semana de una consultora que sigue el mercado laboral, 150.000 personas de los nuevos desempleados se sumaron a la legión de monotributistas que trabajan para aplicaciones de delivery o de transporte. Ahora, publicó nuestro compañero Rodrigo Núñez en El Destape hace unos días que las ventas por estas plataformas cayeron un 40%, producto de la caída de la actividad económica y particularmente la caída del consumo. La caída del consumo que se verifica en supermercados también se verifica en toda la línea de comercialización de productos masivos, también en las aplicaciones de delivery. Es decir, que fíjate cómo es el fenómeno que se está desarrollando durante el primer año del gobierno de Milei. El gobierno de Milei genera condiciones que aumentan el desempleo. Hay aproximadamente 1 millón de nuevos desempleados. De ese millón de nuevos desempleados, 150.000 se reciclan en las changas 2.0, las changas de las aplicaciones digitales. Changa hubo siempre. En otros periodos parecidos al actual, la dictadura genocida, la década del 90, florecieron los remises, las canchas de pádel, los parripollos. La gente que pudo se volvió cuentapropista, la que tenía un oficio desarrolló el oficio. Pero otros tantos quedaron en la banquina. Insisto, changas hubo siempre. Ahora el fenómeno de la changa es el Rappi, es el Uber. La gente que cree que inventó el agua caliente, porque lo vive ahora en carne propia, considera que esto es novedoso de toda novedad. Pero esto ya pasó. Y lo que está pasando, y lo que ya se replica como farsa en este periodo, es que aún los que se pueden reciclar en el trabajo cuentapropista, en la changa 2.0, se enfrentan a clientes pauperizados, se enfrentan a personas que están comprando 40% menos porque son también desempleados o pauperizados o precarizados o con salarios de hambre. Ese es el fenómeno que está en curso. Claro, es cierto, también se morigera la inflación, hay estabilidad en el tipo de cambio. Los que pueden viajarán a Brasil y disfrutarán de un buen periodo de vacaciones. Empieza a galvanizarse la Argentina del descarte. Esta Argentina que ya vimos muchas veces. ¿Qué es la Argentina del descarte? Bueno, la Argentina que destruye empleo, que destruye aparato productivo, que destruye posibilidades en beneficio de sectores concentrados o de sectores más plásticos, de personas que se pueden acomodar porque les da la edad, porque les da el tiempo de vida por delante, porque están en un periodo de reconversión en sus vidas personales que hacen posible esa reconversión. Pero todos los demás pasarán a zona de descarte. Y todos los demás son muchos. Vuelvo a las cifras. De 1 millón de nuevos desempleados, solo 150.000 se reciclan como monotributistas en la nueva estrella de la changa 2.0. El resto, a la banquina o al precipicio. Esa es la Argentina de Milei. Y le damos la bienvenida para eso a Dani Yo, que es profesor de Sociología, de Estudios en Latinoamérica. Él está en Nueva York, es estadounidense, habla muy bien español, por cierto. Dani, bienvenido a Radiográfica. Aquí Úrsula Asta y Leonardo Martín. Buen día, Leonardo. Buen día, Úrsula. Buen día, Radiográfica y a Argentina. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Dani. Te preguntamos en primer lugar, ¿qué primera impresión nos darías sobre este hecho? Bueno, ese joven era un joven muy frustrado, muy indignado por sus propias luchas. Él había escrito no sé cuántas cartas, él necesitaba unas operaciones para su espalda. Él se quedó paralizado, una parte de su espalda. Entonces eso fue un motivo personal y se convirtió pues en una especie de héroe de folk
hero, un héroe de la clase obrera, como decía la canción de John Lennon, y mucha gente decía que él era un héroe y que no lo iban a entregar. Él produjo su propia pistola, imprimiéndolo de su propio impresor. Y el New York Times trató de combatir esa narrativa que salió orgánicamente de muchísimos estadounidenses, y trataron de decir que Brian Thompson, el ejecutivo de United Healthcare, era el llamado héroe. Entonces, nosotros hemos vivido esta última semana pues una batalla de narrativas aquí en las entrañas de la bestia. Bien, es Dani y yo con quien estamos hablando. Dani, para comprender cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, qué representaba esa empresa, quién era ese CEO. Bueno, si nos podrías ampliar un poco sobre eso para comprender por qué también termina tomando esta decisión este joven. Sí, y la decisión, yo creo que es importante de destacar, fue una decisión de un individuo. Él no estaba conectado ni siquiera a su familia ni a ninguna organización. Se podría decir que fue una decisión anarquista, ¿no? El sistema de salud aquí, nosotros somos alrededor de 40 millones que no tenemos seguro médico. Inclusive yo, un profesor universitario de 20 años, una buena parte de ese tiempo, yo no tenía seguro médico. Entonces aquí hay mucha indignación frente a la realidad que estas compañías de seguro y los propios médicos se han hecho multimillonarios y en algunos casos billonarios, y cada año hay una cifra que 40,000 estadounidenses se mueran directamente por no tener seguro, y esa cifra se podría interpretar de otra forma y podría ser 3 o hasta 5 o 10 veces más alto. Claro. Entonces aquí es el rico que recibe el mejor trato médico, y bueno, muchos pobres pues que se lo llevan ya tú sabes por dónde. Y eso es el contexto social al cual está respondiendo Luigi Mangini con ese acto de desesperanza que cometió. En este sentido, sobre el sistema de salud que existe en Estados Unidos, estuve viendo algunos datos, incluso particularmente esta aseguradora United Healthcare, su tasa de denegación de tratamientos está por encima de lo que deniegan las demás empresas, que ya de por sí es alto. Estos tratamientos oncológicos, noches, digamos, en hospitales o clínicas después de haber tenido una cirugía. Para comprender el fenómeno creo que es relevante, pero la pregunta, Dani, en este caso es si esta reacción social te sorprendió, si es sorpresiva, si habla justamente de esa situación sobre el sistema de salud, o si es algo más bien común. Sobre el fenómeno social, ¿qué caracterizarías? Sí, la reacción para mí no fue sorprendente. Por más que los medios de comunicación buscan provocar empatía y simpatía con este caso de un ejecutivo asesinado, no lo han podido producir. En las redes sociales casi todos los comentarios era que eso era un héroe, que nadie lo iba a entregar, y salían muchas personas con sus propios testimonios. Ofrezco uno aquí de una amiga española argentina que estaba visitando durante el COVID y tenía que ir a un médico, sospechaba que tenía COVID, y nada más por entrar en una sala de emergencia y no tener seguro médico y no ser gringa, después le llegó la factura de $50,000 y un médico la atendió tal vez por 10 minutos y la recetó un medicamento. O sea, eso te indica la locura aquí, cómo se aprovechan. Mucha gente, inclusive yo, he tenido que dar nombres falsos cuando voy a la sala de emergencia, porque yo sé que me van a cobrar. He tenido que dar una dirección falsa. Entonces aquí nosotros buscamos los trucos para poder sobrevivir.
Entonces, algunos grupos llamados, los llamados terroristas urbanos en Alemania, en Italia, luchando contra el neoliberalismo en los años 80, llamaban eso la propaganda de los hechos. Entonces yo creo que eso fue la mentalidad de Luigi, que él entendió que al cometer ese acto extremo, él posiblemente iba a despertar ese sentimiento del cual nosotros estamos analizando ahora. Sí. Dani, pero a ver, te hago una consulta. Un ciudadano estadounidense tiene un accidente en la calle, no tiene cobertura médica. ¿Qué le pasa? ¿Quién lo atiende? Después tiene que pagar por esa atención. ¿Hay un sistema público de salud? ¿Cuál es el esquema que tienen? El esquema es algo que nosotros mismos no entendemos. Cada día cambia, cada día es más privado. Muchas veces hay que hacer cita atrás de otra cita. Hay una burocracia fuerte y eso es lo que provoca esa indignación. Para conseguir esa cita demora mucho y mucha gente han sufrido por eso. Por eso hemos visto campañas como Bernie Sanders y otros políticos que han buscado Universal Healthcare, salud universal. Estamos lejos de eso. Ellos ven aquí la educación, el sistema de salud, como algo donde pueden sacar ganancias. Entonces ellos ponen primero sus intereses económicos muy por encima de la salud de la persona. Y entonces una sociedad que busca sacar ganancia de la salud de los seres humanos, de los ciudadanos, es un sistema muy enfermizo. Y de nuevo, ese es el contexto social que provocó lo que nosotros hemos vivido. Dani Yo, que es estadounidense, es docente, él es profesor de estudios de Latinoamérica, también de sociología, está en Nueva York. Te pregunto, Dani, sobre la política, es insoslayable un tema que es que Donald Trump va a asumir dentro de muy poquitito la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué mirada tenés al respecto de eso? Trump, de verdad, no fue el candidato preferido de la clase dominante verdadera. Con Kamala Harris, con Joe Biden, con Obama, ellos se sienten más seguros porque ellos saben que ellos son títeres o lacayos muy fieles. Si la clase dominante, si el establishment de la política extranjera dice que la guerra en Ucrania va a seguir, ya nosotros como pagadores de impuestos, somos nosotros que hemos pagado entre 200 y 300 mil millones de dólares para esa guerra subsidiaria contra Rusia en Ucrania. Ellos no confían en Trump, porque Trump tiene su propia agenda, es la agenda de los billonarios, de los multimillonarios, y ellos de verdad desconfían. Por eso también hemos visto 2 esfuerzos para asesinar a Trump. El segundo esfuerzo que también falló, pero fue precisamente por la cuestión de Ucrania. El posible asesino tenía su manifiesto de Ucrania. Entonces yo creo que si Trump sigue interviniendo frente al complejo militar industrial, sí, la próxima vez lo van a asesinar y no van a fallar en ese esfuerzo, pero se están dando muchísimas contradicciones. De verdad que se ha formado ya un gabinete de multimillonarios. Tenemos miedo que van a hacer lo que hicieron a Siria. Esta semana lo van a hacer a Cuba. Van a seguir con sus campañas de máxima presión contra Venezuela. Contra cualquier país que ellos no pueden controlar, va a ser una guerra. Entonces esas contradicciones se van a seguir dando y vamos a ver si la clase dominante se queda conforme con Trump como presidente. Es Dani Yo, que es docente. Yo sé que vos seguís muy de cerca lo que sucede, por ejemplo, en Siria, entre otros temas internacionales. Seguramente lo vamos a seguir en profundidad en otro momento, pero sí te pido un trazo de lo acontecido esta semana, por favor, Dani, ya que es tu tema de seguimiento, de análisis, de investigación hace tanto tiempo. Bueno, la guerra sucia contra Siria comenzó mucho antes del llamado Primavera Árabe, en el 2003, cuando estaban provocando el golpe de Estado y la recolonización y invasión y bombardeo a Irak.
Ellos tenían también a Siria en la mirada. Esto no fue ninguna revolución democrática, ese es el Estado Islámico con otro nombre. Esos son fuerzas subsidiarias de Turquía y sus servicios de inteligencias, también en el noroeste de Siria, donde está todo el petróleo. Son los gringos que tienen control, que tienen sus fuerzas subsidiarias con los kurdos. Y en el sur, ahí está Israel, que ha trabajado con Al-Qaeda, que ha trabajado con el Estado Islámico, aunque ahora tenga otro nombre más bonito, más diplomático. Entonces eso fue otra invasión y ocupación y golpe de Estado, no tan diferente de las guerras sucias contra Argentina, contra Uruguay, contra Brasil y Paraguay y Chile en los años 70. El imperialismo tiene muchísimos mecanismos para seguir dominando el Medio Oriente. Primero arrasaron con Hezbollah, porque Hezbollah era que estaban dando las tropas para apoyar el estado de Bashir al-Assad en Siria, pero ya Irán, Rusia tuvieron que calcular que en ese momento el imperialismo tenía las fuerzas y los mercenarios. Ellos llevaron mercenarios hasta de la región de los Uyghurs, de Xinjiang, allá en China. Llevaron miles y miles de mercenarios fuertemente armados, y ya el ejército árabe sirio habían perdido casi 130,000 de sus soldados, y sencillamente no podían más con el Estado Islámico, que ya están sentados en el poder en Damasco. Es Dani Yo, docente, él, profesor de Sociología de Estudios de Latinoamérica, está en Nueva York, desde Estados Unidos, hablando. Ha sido muy rico tu aporte, Dani, te agradecemos enormemente este paso aquí por Radiográfica en Buenos Aires, y la seguimos pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo, igual, gracias. Gracias. Igual, gracias. Gracias. Y en medio de la malaria, que significa el brutal aumento, 320% aumentaron los medicamentos que ya no son gratis del PAMI. Me quedé enganchado con lo de esa diputada de La Libertad Avanza, Álida Ferreira, o Alida. Lo que pagan los jubilados de medicamentos es muy bajo, simbólico, usó esa palabra. Leí, por ejemplo, a Agustín Rombolá, el joven que ha sido presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires, señalando: la diputada fulana de tal dice que el precio que pagan los jubilados por medicamentos es simbólico, porque siempre se puede ser más ignorante e inmoral. Por eso lo dice, porque siempre se puede ser más ignorante e inmoral. Por lo menos es coherente. Alida es una de las amigas y visitantes del genocida Alfredo Astiz. Todo lo que dice Agustín Rombolá. Y de verdad que llama mucho la atención que sean capaces de esto, de dos hechos. Primero, de ser tan crueles ellos mismos. No piensan que llevamos un viejo adentro, como decía la canción. No piensan en los viejos que están ya en esa condición, de personas con más dificultades, que tienen que cuidarse, que tienen sus pastillas, que tienen sus achaques, que la calidad de vida nos va disminuyendo mucho. Y la inmensa mayoría es pobre de esos jubilados, como la mitad por lo menos deben ser pobres. Y lo pasan mal, lo pasan con dolores que no pueden calmar. Lo pasan con enfermedades que avanzan sin que puedan ponerles el dique de la atención médica, de las pastillas que les mandan. Y se hace muy triste ver que nuestra mamá, nuestro papá se va achicando y uno desconfía. ¿Estás tomando los remedios? Sí, quédate tranquila. Suelen decir eso, porque así son los padres, ya están hechos, y empieza a importarles menos el asunto de si me tengo que ir, da lo mismo mañana que dentro de un año. Y no es así. De ninguna manera se puede aceptar, y mucho menos lo van a considerar los hijos. ¿Estás tomando las pastillas? Te pregunto en serio. ¿Cuántos diálogos de estos, en cuántas ocasiones se producirá? Y en medio de la malaria, que significa el brutal aumento, 320% aumentaron los medicamentos que ya no son gratis del PAMI. 280, 290 y 300% los medicamentos. Muchos fueron a parar a medicamento libre. Imagine usted lo que esto significa para las personas, la impotencia, porque así como están los que se lo toman un poco con soda, están los que se amargan, los que se arruinan, y esto todavía les empeora la vida.
Sienten que se están muriendo y que los dejan morir y que ya no importan, que es lo peor que nos puede ocurrir. Cuando ya no le importamos nada a nadie. O a los que les importamos, están ellos en una situación también drásticamente complicada. Y esta mujer aparece y dice, muy suelta de cuerpo, que el asunto es simbólico, que los medicamentos le cuestan poco. ¿De dónde lo saca? Pero además de tener ese coraje, entre comillas, para decirlo, está el hecho de que se anima, da la cara. Es decir, no importa la crueldad. Ser una porquería de persona, ser una inmundicia, está de moda. Les queda bien despreciar, hablar con desprecio de personas por edad, por género, por color. Les gusta porque en ese momento se sienten superiores. El hombre, la mujer, el humano necesita ser superior. Parece que es lo único que le importara. Ser aunque sea un ratito mejor que alguien, superior, no mejor, a alguien. Estar por encima. Esto calma mucho a la gente idiota. Pero hay muchos. Lamentablemente hay demasiados. Y cuando uno escucha lo que vamos a escuchar, dice, qué mundo ¿no? Qué barbaridad lo que nos toca vivir en la Argentina de hoy. Un jubilado que cobra 400.000 pesos tiene una prepaga de 300.000. Si paga la prepaga, no come. Entonces la prepaga se la paga la familia. Entonces dejarlo afuera porque la familia le está pagando una prepaga, porque tiene su médico de cabecera y su hospital de siempre, ¿no le parece injusto? No, porque lo que se está pagando es muy bajo. Esto ya no lo digo yo, lo han dicho los propios farmacéuticos. Es un monto casi se diría simbólico. ¿Qué es simbólico? ¿Lo que cuestan los medicamentos para los jubilados? Lo que se paga ahora, sí. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea,
pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero del popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.